¿Qué tal? La clase de hoy día revisaremos la estructura de las células eucariotas, que son células muy especializadas con la presencia de membranas rodeando a todas sus organelas. La principal de todas ellas es el núcleo, que rodea al material hereditario, es decir, al ADN. Recordemos que eucariota proviene de dos raíces griegas, eu, que significa verdadero, y cario, que significa núcleo. Además, este tipo de células se encuentra presente en 4 de los 5 reinos que nosotros conocemos, los cuales son el nuestro, el reino animal, el reino Plantae, que contiene todos los vegetales, el reino Fungi, con los hongos, y el reino Protista, con los protozoarios o protozoos. Una membrana fundamental es la membrana citoplasmática que rodea a la célula. Las células son estructuras altamente organizadas y especializadas. Esta especialización viene dada por las diversas organelas contenidas en la porción del citoplasma denominado citosol. Es decir, el citoplasma incluye al citosol y a las organelas, sin considerar al núcleo. La primera de las organelas que revisaremos es el retículo endoplasmático, que está formado por un laberinto de membranas en paralelo ocupando un gran espacio en el citoplasma y que parten desde el núcleo, es decir, recubren al núcleo. Si se pudiera observar al microscopio electrónico de transmisión, se distinguirán dos tipos muy característicos del retículo endoplasmático: el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El primero de ellos denominado así porque posee en la membrana externa ribosomas adheridos a su superficie, y al ser vistos en micrografías electrónicas se aprecia un aspecto áspero o rugoso. Al tener presencia de estas organelas, es decir, los ribosomas, se asocia la función principal del retículo endoplasmático rugoso con la síntesis de proteínas. Los ribosomas no solo se encuentran adheridos a esta superficie externa, sino también pueden presentarse de manera libre en el citosol de nuestras células. Externa, y su aspecto es más bien liso, de ahí viene el nombre. Las funciones que participan directamente esta estructura es en la síntesis del metabolismo de los fosfolípidos, de los esteroides y de los ácidos grasos. En las células del hígado, por ejemplo, su número es abundante y está asociado directamente en procesos de detoxificación, o sea, elimina ciertos componentes tóxicos, volviéndolos solubles para poder ser eliminados por vía urinaria. Otra organela que debemos revisar es el denominado complejo de Golgi o aparato de Golgi, que consiste en sacos membranosos apilados unos sobre otros, y a diferencia de las membranas encontradas en el retículo endoplasmático, estos sacos membranosos no tienen continuidad, es decir, el aparato de Golgi está formado por compartimentos separados. El aparato de Golgi funciona en sí como un procesador, como un transportador y clasificador de proteínas, las cuales son fabricadas, como dijimos anteriormente, por el retículo endoplasmático rugoso, y son transportadas esas proteínas hacia el aparato de Golgi a través de pequeñas vesículas membranosas formadas en este, es decir, en el retículo endoplasmático. Las proteínas llegan al aparato de Golgi y son transportadas de compartimento en compartimento a través de nuevas vesículas, y en este cambio de compartimento a otro son transformadas a veces los carbohidratos que forman parte de las glucoproteínas, hasta que finalmente una vesícula transportando la proteína se fusiona a la membrana celular y el contenido es expulsado al exterior. En las células vegetales, por ejemplo, el aparato de Golgi está directamente relacionado en la producción de polisacáridos extracelulares que son empleados en la fabricación de la pared celular, mientras que en las células animales el aparato de Golgi directamente fabrica a los lisosomas, que veremos en un momento. Los lisosomas son pequeños sacos membranosos que contienen enzimas digestivas. Se han determinado alrededor de 40 tipos de enzimas digestivas presentes en el interior de estos lisosomas.
y algunas de esas enzimas son capaces de desdoblar o digerir carbohidratos, proteínas, lípidos e inclusive ácidos nucleicos. Los lisosomas pueden degradar bacterias o desechos intracelulares que han sido digeridas por células mediante procesos de fagocitosis. Los lisosomas son fabricados en el aparato de Golgi, mientras que sus enzimas son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. A esos lisosomas se les denomina lisosomas primarios. Cuando una célula ingiere material, este es rodeado por una membrana proveniente de la misma membrana citoplasmática, formándose una vesícula. A continuación, uno o algunos lisosomas se fusionan con esta vesícula que contiene la materia ingerida y se forma una vesícula de mayor tamaño denominado lisosoma secundario. Y es de esta manera como las enzimas digestivas de los lisosomas van a degradar a las moléculas ingeridas. Otros procesos en los cuales participan los lisosomas son, por ejemplo, la digestión de componentes celulares como tipo organelas para ser reciclados o utilizados como fuente de energía. Otra situación es el proceso denominado apoptosis o muerte celular programada, un proceso normal en nuestro desarrollo, como por ejemplo en la metamorfosis de los batracios, cuando la cola de los renacuajos va desapareciendo poco a poco. En ese proceso los lisosomas van degradando esas células. Los peroxisomas que veremos ahora son organelas muy pequeñas que van a ir metabolizando compuestos de tamaño molecular menor que el que realizan los lisosomas. Las enzimas contenidas en los peroxisomas participan en la transferencia del hidrógeno hacia el oxígeno a partir de diversos compuestos moleculares, formándose el peróxido de hidrógeno o conocido como agua oxigenada, que es una sustancia tóxica para nuestra célula. Pero los peroxisomas contienen la catalasa, que es una enzima capaz de descomponer el peróxido de hidrógeno hasta agua y oxígeno. Como punto aparte tenemos que mencionar a las vacuolas, aunque no están esquematizados en nuestro dibujo. Estas vacuolas son estructuras mucho mayores en tamaño a los lisosomas, a los peroxisomas presentes en células animales, mientras que las vacuolas se encuentran tan solo en células vegetales e inclusive en hongos. Hay que diferenciar el término vacuola del de vesícula, que muchos autores indistintamente las mencionan como sinónimos. Y hemos dicho hace un momento en que vesícula se encuentra en células animales. Otra organela muy importante en las células animales es la mitocondria, aunque hay que aclarar que también puede encontrarse, que se encuentra presente en células vegetales, en células protistas y en células del reino fungi, y es el sitio donde ocurre la respiración celular aeróbica, un proceso que incluye casi todas las reacciones que convierten la energía química que proviene de los alimentos que consumimos en una molécula importantísima que es el ATP o adenosín trifosfato. Ese proceso de respiración celular lo describiremos en unas clases posteriores. Pero sí tenemos que describir a la mitocondria, que es una organela formada por una doble membrana, cuya membrana interna está invaginada, es decir, doblada hacia el interior, formando unas estructuras llamadas crestas mitocondriales, y el espacio interno de la mitocondria se conoce como matriz mitocondrial. Una estructura muy parecida a la mitocondria, pero presente en células vegetales y en algunas algas que desarrollan la fotosíntesis, son los cloroplastos, organelas en cuyo interior se encuentra un pigmento de color verde llamado clorofila. El proceso de fotosíntesis y la estructura de los cloroplastos lo describiremos en clases posteriores. Finalmente tenemos que decir y recordar que las células tienen diversas formas y tamaños. Estas formas y tamaños, estas características, esa capacidad de poder cambiar de forma e inclusive de moverse,
es debido a la presencia de unos filamentos de proteína de diversos tamaños y grosores que constituyen el citoesqueleto celular. Y además de dar un soporte mecánico a la célula, el citoesqueleto participa en el transporte de materiales dentro del citoplasma y en la división celular, y está formado por 3 tipos de filamentos proteicos, denominados microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios.